La SUNAT hace su trabajo, fiscaliza y dice, aquí hay que imponer una multa, hay que aplicar impuestos por estas operaciones a un grupo a tres mineras estatales chinas. Las mineras chinas no están de acuerdo y van en apelación. Y el Tribunal Fiscal tiene una posición absolutamente extraña, claro. Esta es una nota que publicamos esta mañana, Daniel y yo. Es un tema que teníamos hace varias semanas. Teníamos la información de que las mineras habían hecho mucha presión, mucho lobby a varios exministros. A mí me habían contado que varios exministros recibieron visitas de las mineras diciendo, por favor, ayúdenos a resolver eso. Y los ministros decían, tú sigue tu pleito en el Tribunal Fiscal. Pero de pronto, el año pasado, cerca de la visita de la presidenta Dina Boluarte a China, pues el Tribunal Fiscal falló en cascada. A partir del 9 de mayo y hasta el 8 de julio fallaron 10 casos enormes. ¿Y cómo es la historia? La historia es así. Las empresas, digamos, tienen que pagar de impuesto de los intereses que pagan a la deuda. Entonces, cuando las empresas pagan, les cobran 4.99 de porcentaje de ese interés, de esos intereses que pagan. Pero resulta que la SUNAT, la autoridad tributaria, empezó a ver que las empresas en general decían, yo estoy pagando una deuda en Bahamas, y mandaban plata a un banco en Bahamas o a una empresa que les había prestado en Bahamas, y descubrieron, o en cualquier lugar, y descubrieron que era una empresa del mismo dueño y que lo que hacían era triangular el dinero. Entonces dijeron, bueno, eso no se puede hacer. Si son empresas del mismo dueño, tienen que pagar el 30%. Entonces las mineras quisieron pagar 4.99 porque le pagaban intereses al banco chino. Y las mineras son del Estado chino. Entonces la SUNAT les dice, a ver, señores, ustedes le están pagando al mismo dueño, que es el Estado chino. Entonces tienen que pagar 30% de tarifa. No es sencillo de entender, pero eso es lo que pasó. Les dicen, como el Estado chino es dueño de las mineras y dueño de los bancos que le prestan la plata, tienen que pagar el 30%. Y el Tribunal Fiscal dice, a ver, primero, no está probado que sean del mismo dueño. En el reportaje hemos mostrado cómo todas las empresas dicen, esta es una empresa estatal controlada por el Consejo de Estado, por el Partido Comunista Chino, ¿no? Todas las empresas chinas son controladas por el Estado chino. Entonces le dicen, primero, señor Sunat, usted no ha probado que es del Estado. Y segundo, la verdad es que el Estado chino no quiere ganar dinero. Y como el espíritu de la norma es para que la gente no aumente sus utilidades a costa de los impuestos de los peruanos, entonces pues aquí, como no hay un interés comercial, como no hay un interés de ganar más plata, entonces pongámosle la tarifa más baja. Y les ponen la tarifa más baja. Esa controversia ya no existe hoy porque a partir del 2017 el señor PPK, después de su viaje a China, también hay que decirlo, vino y dijo, resolvamos esto con un decreto supremo y les fijó una tarifa fija de 4.99. Pero todos estos pleitos son de entre 2012 y 2017, que es cuando entra en vigor el decreto supremo. Con lo cual, en solo un caso, las Bambas reportaron que se ahorraron $600 millones. Son 10 fallos, ¿ah? Son 10 fallos. Y en solo un fallo, las Bambas se ahorró en virtud a uno de los fallos, repito, del Tribunal Fiscal, $660 millones. Los fallos del Tribunal Fiscal ocurrieron, Clara, entre mayo y julio del año pasado, del 2024. Cuando la presidenta nos decía que su favorito era el caluguantán, y ¿se acuerdan? El pollo. Y la presidenta viaja a China a fines de junio del año pasado. En ese contexto, en el contexto de los fallos del Tribunal Fiscal. Estamos diciendo que la presidenta fue a arreglar los fallos del Tribunal Fiscal con el presidente chino. Estamos diciendo que ocurrió en ese contexto. En ese contexto. Pero bueno, Norma, ¿nos pueden decir realmente
que las empresas, que empresas del Estado no tienen ánimo de lucro? Bueno, en realidad, a ver, yo los escuchaba y pensaba, pues no, acá todo lo que pagamos impuestos, o sea, la SUNAT es implacable cuando te tiene que cobrar impuestos, ¿no? O sea, a ver, tú en el bloque previo, Daniel, decías, ¿no? Claro, ¿de dónde se va a poder financiar, ¿no? Todos estos, respuestas de política pública frente al tema de pobreza, ¿no? Y un poco conectando, ¿no? Con la conversación previa. Yo creo que en este asunto de tributación y empresas y pobreza, o sea, ¿cómo conectamos las tres, ¿no? A ver, una primera idea tiene que ver que para que el Perú retome, ¿no?, la senda de reducción de pobreza, para que la clase media se vuelva a expandir, por ejemplo, decían ahí en el chat, ¿no?, en YouTube, alguien decía, pero la clase media en el Perú está prácticamente desapareciendo. Bueno, si queremos que mejoren las condiciones de la clase media, si queremos que la pobreza se reduzca, necesitamos mejorar las perspectivas de crecimiento económico, necesitamos más inversión privada y pública, ¿no? Habiendo dicho eso, y eso para mí es, digamos, una condición, digamos, básica de operación, ¿no? Ahora, si queremos mejores servicios públicos, si queremos programas sociales más efectivos, ¿no? Y todo aquello, pues se requiere que el Estado tenga capacidad de destinar recursos para ello. ¿Esos recursos de dónde salen? ¿No? Van a salir pues de los impuestos, ¿no? De esta gran bolsa, ¿no? Donde hay impuestos que vienen de empresas, impuestos que vienen de personas naturales y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es yo diría que el gran reto que tiene el Perú? O sea, el gran reto es que tenemos la proporción de la población que paga impuestos es muy chica, ¿no? Tenemos una enorme informalidad, ¿no? Y en ese, digamos, en ese pedazo de los que pagan impuestos, la pregunta que yo me hago, ¿todas las empresas son tratadas igual? ¿No? Y No. eso es algo que habría que también empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué algunas reciben este tipo, ¿no?, de trato y a otras no les perdona pues ni un sol, ¿no? Eso habría que indagar. No conozco los detalles, ¿no?, de estos juicios, ¿no? Y digamos, asunto previo, pero creo que sin duda nos está sentando un precedente, ¿no?, hacia Claro. adelante de cómo se resuelven estas disputas. Y la pregunta es, frente a ello, el Estado peruano, digamos, dinero que no recibe por el lado de las mineras chinas, pues los tendrá que recibir por otro lado. La pregunta es ¿de dónde? Claro. Bueno, y no solo eso, la verdad es que hay una política, te escuchaba y recordaba casos como el de los restaurantes y los hoteles, la llamada Ley Nano, que Daniel contó el impacto de esa ley de exoneración del IGB, de una parte del IGB a restaurantes y hoteles. El MEF dice, antes de que se firmara la prórroga de la Ley Nano, el MEF publica un video en el que dice, esto es muy lesivo para las finanzas del país. Luego, el Congreso aprueba la ley y la señora presidenta organiza un evento en Palacio de Gobierno con restauranteros, hace populismo con eso y dice, ahora sí vamos a reactivar los restaurantes, cuando el MEF ha dado una postura técnica diciendo que esa ley es muy lesiva. Lo mismo que pasó con la extinción de dominio, Daniel, o sea, con la extinción de dominio el Ministerio de Justicia dijo que era lesiva la ley. ¿Y qué hizo la presidenta? Pasó por aquí y antes de que se le venciera el plazo, no observó la ley y la publicó. ¿Por qué? Porque sí, porque ajá, porque es lo que... Sí, porque no... sí, a pesar de que, vamos a la ley de extinción de dominio rápidamente, a pesar de las opiniones del Poder Judicial y de la Fiscalía, que han señalado con claridad que esta ley es un golpe, Norma, es un golpe durísimo, la aprobación y la promulgación de la ley de extinción de dominio, es un golpe durísimo para la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el lavado de activos, en fin. Y hay un gráfico, Ricardo, muy claro que publicó la Fiscalía ayer, ¿no? Hay un gráfico clarísimo en donde nos explica qué es lo que termina siendo afectado por esta aprobación arbitraria y
arbitraria y aprobada sin escuchar a los que saben. Modificación de la ley de extinción de dominio, un golpe a la lucha contra el crimen, lo que decíamos, el Ejecutivo aprobó una nueva ley sin ninguna observación. Miren los casos emblemáticos allí que se ven afectados. Los casos Odebrecht, Vladimir Cerrón, Luciana León, Peter Ferrari, Orellana, Toledo, Mauricio Mamani, Susana Villarán. ¿Y qué cambió? Bueno, que los bienes ilícitos, productos de delitos como corrupción, crimen organizado, lavado de activos y medioambientales, ahora tienen que tener sentencia firme y consentida. Y aquí en Epicentro hemos publicado varias notas de Claudia Elvira en ese sentido. En el sentido de que esto es un perjuicio absoluto para la lucha contra la corrupción. Hablando de plata, Daniel, solo el caso del señor Orellana, del clan Orellana. ¿Sabes cuánto dinero está en juego en el proceso de extinción de dominio de Orellana? 130 millones de dólares. Orellana, el proceso contra Orellana, el proceso de extinción de dominio, tiene bienes por 130 millones de dólares. Y los señores del Congreso, que dicen que ellos están haciendo democracia y luchando contra la criminalidad, los benefician que porque hay que garantizar el derecho a la propiedad. Y luego la señora presidenta firma. O sea, Norma, desde el Estado se rebaja impuestos. Desde el Estado prácticamente se cambian obligaciones como este cambio drástico diametral de la ley de extinción de dominio, etcétera, y ahora los bienes confiscados, incautados, van a ser regresados, van a ser devueltos a los investigados por corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué lectura es esta? Bueno, uno se preguntaría, ¿no? ¿Por qué ya un gobierno de salida hace tanto cambio en tantos frentes, ¿no? Pero creo que estamos ya, digamos, en una situación donde tenemos pues ya agendas muy particulares, ¿no? Que están dominando la toma de decisiones. O sea, lo podemos ver en el legislativo, lo vemos en el ejecutivo, lo vemos en el judicial. Y hemos estado en este círculo hace ya buen tiempo, ¿no? De alguna manera, la sociedad, ¿no? Lo ha venido tolerando, ¿no? A veces, en realidad, yo creo que por un asunto no sé, a veces yo siento que no es que a la gente no le importe, ¿no? Sino que la gente, en principio, no espera mucho, ¿no? De sus autoridades. Es más una resignación, ¿no? Que una aceptación. Pero lo cierto es que todo pues en la vida tiene un límite, ¿no? Entonces, mira, acá veo, ¿no? En las imágenes, ¿no? Casos emblemáticos en riesgo, digamos que bien plural el espectro, ¿no? Bien plural el espectro de los beneficiarios, ¿no? Entonces, miren, yo creo que creo que lo que es interesante es esa creciente brecha, ¿no? Entre lo que puede ser la opinión técnica, la opinión experta y lo que finalmente termina ocurriendo, ¿no? Haciendo un paralelo, lo hemos visto también con el caso Reninfo, ¿no? O sea, se aprueba la exención de Reninfo, tienes especialistas, estudios y qué sé yo, que te dicen lo riesgoso, lo complicado, lo pernicioso, pero igual se hace, ¿no? Igual. Entonces, yo creo que un poco deja la sensación de un ejercicio de poder cortoplacista, ¿no? Pensando los goles necesarios para llegar a julio 2026 y no lo que se está quedando de legado para la gobernabilidad del país y para el sano funcionamiento de los tres poderes del Estado, ¿no? Entonces, no, además que esto haya sido promulgado por la presidenta días después de la masacre de Patás, o sea, te dice, digamos, cuál es el interés real que tiene el gobierno por combatir a las organizaciones criminales que se enriquecen a través de delitos gravísimos, como los que suceden en Patás. Por un lado sale la presidenta con sus ministros a dar una serie de medidas, por ejemplo, prohibiendo la minería de todo tipo en Patás durante un mes, y por el otro lado promulgan esto, que beneficia a los ilegales, a los que justamente están detrás de estos crímenes y de estos asesinatos que vemos todas las semanas, porque lo de Patás ya es tierra de nadie, ¿no? Entonces el gobierno realmente no es que no esté haciendo nada, está legislando a favor del crimen.